kaypiña kashayku kawsayninchis. Podcast cultural nikiwa. Kaypin astawan mast'arisunchis. Llaqtanchispa kawsayninta, ruwayninta. Chaymantapas riqsirichisunchis mosoq kawsaykunata. Chay hinaqa qhipakuy nuqaykuwan. Sumaq chaskisqa kaychis. Anillanchi Meinayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Kawsayninchis. Este es un espacio producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy 21 de abril del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispepuma, Hilario Arque Guamaní, en la parte técnica Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique. Y Meinayan Huequepanacuna, y Meinayan Inés May Pintarikunki, Urcupatapichu, Huasipichu, Llancanape seguramente, y Chacacampa Jatunapayucuy. Allillanchu turay Hilario noqapas allillanmi kakushani, allillanchu llaqtamasi kanchamasi maypiña tarikunki chaypas kaymanta pacha podcast cultural Kawsayninchis ukhumanta pacha napaykamuykiku kallpalla kachun amapuni wañuqa llank'asunchu. Ari kay hinataq turay Hilario hinallataq llaqtamasikuna, estamos nuevamente aquí con tu podcast cultural Kawsayninchis, como todos los miércoles en estreno, y estamos en una cita segura a través de Radio Fonoteca y Facebook. Claro, también puedes encontrar después este podcast cultural que está preparado para ti en YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast llega con el objetivo de visibilizar, reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Tura Hilario, imakunan kunan punchay rimananchispaj kashan. Imaymanan kashan rimanapaq, hayk'aymanan kashan rimanapaq, wakin kusisqa, wakin llakisqa, wakin raymichakuypi, wakin llank'ana patapi, hump'ita picharispa, wakintaq oficinapi seguramente ñawipis totallaña ñawipis laqallaña computadorata qhawaspa, imaraykuchus kay qayna watamanta pacha kay COVID unquy chayamusqanwan trabajo virtual, trabajo remoto ajinaya ruwakun wasimanta pacha chiq computadora qhawarayasqallaña illarimuptinqa ch'isiyayunchis qhawashaspaña ñawipis chiqap tutayanaq laqayanaq q'umimanaq pukamanaq hatuq ajinan panachay chiq nuqapis computadorata qhawarayaspa kunan actual llapalla wayqipananchikkunaman pikunachus uyarimushawanchis paykunaman chayarispa paykunaman imaymana willakuykunata aparinapaq kayqa kashan yachisqaykichik hina. Este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. Como en todas las ediciones, en este espacio se abordan temas de interés cultural y las artes. Y los libros nos abren a un mundo de conocimientos. Es una puerta de acceso a la diversidad de las culturas, pero también es una fuente de ingresos de creadores protegidos por el derecho del autor. Sobre este importante tema estaremos conversando hoy con nuestros invitados, la abogada Julia Karina Campana Morales, especialista del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, asimismo a la editora señorita Anael Pilares Valdivia. De esta manera iniciamos hoy con tu podcast cultural Kawsayninchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y por supuesto comentar. Panachay, llapalla huayqipanakuna, cacharimuy, cortinilla nesqata maquinachi huayqichay elder. ¿Qué está sucediendo en nuestros pueblos? Iman kasyan, haykan kasyan llaqtanchiskunapi.
Iman hayk'akunan kashan imakunatan ruwashanchis masichakuna, siempre con nuestro quehacer cotidiano. Ajnataj ñawpaqllaman puririnanchispaj. Este 23 de abril recordamos el Día Mundial del Libro y el del Derecho de Autor. Con este motivo compartimos con ustedes información tomada de la Guía de Derecho de Autor para autores de obras literarias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, sobre derecho de autor. Keijinatane, y esto dice así: el derecho de autor surge con un propósito, el cual es contribuir a generar y mantener un incentivo para que los creadores sigan creando y para que aquellos quienes opten por invertir en las obras creadas y en la explotación de las mismas puedan asegurar un retorno a dicha inversión, permitiendo su continuidad y por tanto el crecimiento de las industrias culturales. Hablemos con nuestro invitado. Minkanchiswan Rimasu. Y como mencionamos, ya están con nosotros nuestras invitadas para abordar el tema el libro Derecho del Autor. Está con nosotros la abogada Julia Karina Campana Morales. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Especialista de la Oficina Regional de INDECOPI Cusco, con diplomados en Propiedad Intelectual, Gestión Financiera, Gestión de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas, Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Derecho del Consumidor, expositora en temas de Propiedad Intelectual de la Oficina Regional de INDECOPI Cusco. Abogada Karina Campana Morales, les damos la más cordial bienvenida. Ayilanchu y Meinayan Panay, abogada. Napaykuiniki Cachon, sus saludos. Buenas tardes, les agradezco mucho por la invitación. Yo muy alegre de poder participar y dar a conocer todo lo que son los derechos de autor. Muchas gracias. Sapuni. También está con nosotros Anael Pilares Valdivia, responsable de gestión de eventos culturales institucionales y fondo editorial del Centro Bartolomé de las Casas, investigadora social con amplia experiencia en la edición y coordinación de publicaciones en el campo de las ciencias sociales, literatura andina y revistas académicas. Alillancho y Meinayan, bienvenida, ñañay Anael Pilares, ¿cómo estás? Muchas gracias, Inés, muy buenas tardes, también con Hilario, Elder, doctora Julia Karina, buenas tardes con todos, con todas, y bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio, ¿no? Gracias por la invitación, ¿no? Es muy importante en este mes poder conversar, reflexionar en torno a la literatura, en torno al conocimiento, a la cultura escrita. Este mes, el mes de abril, se conmemora justamente el mes de las letras, ¿no? Y es el aniversario del nacimiento y muerte también de nuestro gran cusqueño ilustre, el Inca Garcilaso de la Vega. También tenemos este mes, se conmemora, por ejemplo, el nacimiento de William Shakespeare, ¿no? Y también fallece Cervantes Saavedra. Entonces, hay tres grandes de la literatura universal que realmente este mes se está conmemorando. Entonces, es muy importante que podamos abordar, ¿no?, estos temas y hoy día aprender también de la doctora Julia Karina el tema de derechos de autor. Entonces, gracias por esta invitación y estoy feliz de poder compartir con ustedes. Gracias, Anael, y efectivamente, derechos del autor. Y le hacemos la pregunta a la doctora Julia Karina Campana, ¿qué se entiende por derechos de autor? Doctora, por favor. Bueno, los derechos de autor se definen como ese derecho que ejerce el autor sobre su creación, es ese derecho de paternidad sobre la obra, ¿verdad? Y también se reconoce el derecho de los titulares, de aquellas personas que han recibido o han recibido una obra en función a una cesión de derechos que se ha podido dar. Los derechos de autor se definen desde dos puntos de vista. Tenemos el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral que se refiere a lo que es propiamente la paternidad o la creación de la obra, ¿no? Es ese derecho de ser reconocido como el creador de esa obra. Los derechos morales no se extinguen, no tienen un periodo de vigencia. Puede pasar 100, 200 años de la muerte del autor y el derecho permanece como tal. ¿Qué derechos o qué facultades son inherentes al derecho moral?
tenemos lo que es la divulgación, o sea, el autor decide cómo es que quiere divulgar su obra, cómo quiere poner a conocimiento de las personas. Lo puede hacer ahora, por ejemplo, a través del internet, o lo podría hacer como una reproducción impresa, o tal vez decide sacarlo por fascículos a través de alguna revista, algún periódico, ¿no? También tenemos el derecho de paternidad, de ser reconocido como el creador de la obra. El derecho de integridad, que nadie puede modificar esa obra sin la autorización de este autor, o en su defecto de las personas que sean los titulares de derechos sobre esa obra. Y tenemos el derecho patrimonial, que se refiere básicamente a la parte económica, es decir, los beneficios que debe traer consigo al autor por la creación de su obra. Es decir, el autor lo que puede hacer es ejercer sus derechos directamente o cederlos a un tercero. Por ejemplo, podría ser a una editora, o tal vez podría ceder a una empresa o a una institución, etcétera, ¿no? Tenemos lo que es la reproducción. El autor decide cómo es que se va a reproducir su obra, lo que es la distribución. Él decide si es que, por ejemplo, se va a comunicar a través de algún medio público, o va a estar en alquiler, o va a salir a la venta. La comunicación propiamente al público, como les comentaba, ¿no? Él puede decidir que, por ejemplo, su obra pueda ser narrada a través de un organismo de radiodifusión. Por ejemplo, tal vez decide de que la obra no se imprima, sino quiere que se pueda narrar a través de la radio, o a través del internet, o a través de diferentes medios que tenemos, ¿no? Y también lo que es la transformación, o sea, el autor o el titular de derechos de la obra puede autorizar a un tercero a lo que es la traducción de esta obra. Entonces, esos son los derechos inherentes al autor, es decir, el derecho de la paternidad o los derechos morales y los derechos patrimoniales, que se refieren a la parte económica. Más adelante vamos a ver un poco si es que tienen alguna duda en relación a estos temas, ¿no? De acuerdo, doctora. Justamente se me venía a la mente, digamos que en una emisora leen un pasaje, no sé, una página, un par de párrafos de algún autor, o quizás es utilizado en un spot publicitario. De todas maneras, un fragmento, ¿no? Estoy hablando de un fragmento de un libro. De todas maneras, tiene que tener permiso del autor. Y siendo así, y si no tiene permiso, ¿qué consecuencias tendría esta persona que hace uso sin permiso, digamos, de un determinado autor, su producción, su creación? Normalmente las personas, para hacer uso de una obra, deben pedir la autorización al autor o al titular de derechos, ¿no? Tal vez para aclarar un poquito este tema de titular de derechos. Imaginémonos que, por ejemplo, yo he creado una obra sobre el Día de la Madre, digamos, he hecho toda una investigación, y yo no lo voy a comenzar a difundir mi obra porque tal vez no está dentro de mi trabajo, no tengo ese tiempo de difundir. Y hay, digamos, una editorial que está interesado en querer difundir esa obra. Entonces, la editorial puede hacer un contrato conmigo para que yo le ceda mis derechos, y quien tenga estos derechos patrimoniales sobre la obra sea la editorial. En ese caso, por ejemplo, si, digamos, hay una persona que quiere hacer un uso sobre esta obra, debe pedir permiso o al autor, o si hay un titular de derechos, al titular de derechos. ¿Para qué? Para hacer un uso sobre esta obra. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las clases que realizan los docentes? Por ejemplo, ¿podrían usar fragmentos de una obra para el tema educativo? Sí, no necesito pedir la autorización porque hay la excepción en el caso de servicios educativos. Pero si yo lo voy a usar para un tema comercial, yo debería pedir la autorización. Es más, ahora que estamos en este tema político, mucho se ha visto este tema de la afectación a los derechos de autor. Algunas veces utilizan temas o por ejemplo, letras de alguna persona que ha creado estos y no piden la autorización, ¿no? En ese caso, el autor de una obra puede presentar una denuncia contra esta persona que está utilizando su obra sin su permiso.
Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, digamos, ¿no? Tal vez estoy haciendo un trabajo sobre el Cusco, sobre cómo ha ido evolucionando el Cusco, ¿no? Y yo necesito, para amparar mi investigación, colocar pequeños fragmentos, ¿no? De algunos autores que también han investigado sobre ese tema. Existe lo que es el derecho de cita. ¿Qué quiere decir? Yo puedo colocar un pequeño fragmento en mi obra para amparar mi investigación o para criticar tal vez que algún aspecto no ha tomado en cuenta ese autor, pero necesito colocar la fuente. O sea, tengo que colocar el nombre del autor, el título de la obra, la fecha de edición, si es que hay un editor, también los datos del editor. Ese es un derecho de cita. Eso sí lo puedo usar, pero siempre y cuando su uso sea honrado. Algunas veces confunden las personas el derecho de cita con el bajar de internet capítulos o artículos completos y juntar en una obra. Si yo estoy usando un artículo completo, ya no estoy haciendo uso del derecho de cita. En ese caso, si yo voy a usar un artículo, sí o sí tengo que pedir la autorización al autor. Entonces, el derecho de cita asiste siempre y cuando yo utilice un pequeño fragmento y se justifique la necesidad del uso. Si yo, por ejemplo, comienzo a juntar pequeños fragmentos de diferentes obras y no hay un aporte o no hay una justificación sobre ese uso, entonces debería pedir autorización porque se entendería que es una compilación, ¿verdad? Muy distinto a que yo haga mi investigación y lo utilice solamente para apoyar o tal vez para criticar que algunos aspectos no han tomado en cuenta, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con señalar siempre la fuente. Doctora, en todo caso, aquella persona que quisiera solicitar autorización tiene que hacer alguna retribución, y esta retribución ¿en qué se basa? ¿En qué se calcula? ¿En base a la UIT? ¿O es que el autor dice me tienes que dar tanto? ¿Cómo es este trámite, doctora? Ya, le comento, en el caso de una obra, si por ejemplo yo estoy interesado de, tal vez, ¿no? Yo estoy haciendo, digamos, un manual, digamos, para lo que es, digamos, la máquina de escribir, digamos, ¿no? Un manual estoy haciendo. Y yo quiero utilizar un artículo completo que ha realizado otra persona, yo lo puedo usar siempre y cuando el autor me autorice a utilizar ese artículo. Y el autor, para autorizarme ese uso, evaluará, ¿no? Qué aspectos él quiere tomar en cuenta. Tal vez el trabajo que yo estoy haciendo no le parece muy práctico. Entonces me dice, ¿sabes qué? No he visto tu obra y yo no estoy de acuerdo en que utilices mi artículo. O tal vez sí le parece interesante y me dice, sí, sí estoy de acuerdo. Ahora, el autor decide si es que por esa autorización él va a percibir algún beneficio económico o tal vez lo va a hacer de manera gratuita. Hay muchos autores que están bastante interesados en lo que es la difusión. Entonces, lo que me van a pedir tal vez es que simplemente yo coloque todos los datos de la fuente, o tal vez me pueden pedir que coloque algún tema de dirección electrónica, ¿no? Para llevar a las personas a que visiten la página de este autor. O puede ser que él decida que yo tenga que retribuir económicamente a esa autorización. El importe lo fija el autor. No hay un monto establecido por ley. No se puede decir, digamos, que por un artículo tiene que pagar una UIT o media UIT. No, el autor es el que hace la valorización de su obra. Wow, qué importante realmente lo que nos viene comentando la doctora Julia Karina con respecto a derecho de autor. Tura Hilario, ¿ya alguna vez habías tal vez recibido esta información? No, todavía no, es muy nueva esta información. De hecho es sumamente interesante para nuestros oyentes, para el sector de las industrias culturales, a personas que se dedican a la creación, digamos, ¿no? De obras, en fin. Estaríamos conversando con adelante. nuestra ñaña Anael Pilares. Ella es responsable del fondo editorial del Centro Bartolomé de las Casas. Ñaña Chay, también un poco relacionado al libro y obviamente a tu trabajo como editora en esta prestigiosa institución. Y conforme estamos conversando con la doctora Karina Campana, coméntenos brevemente sobre su trabajo como editora de libros y si ha tenido alguna experiencia inscribiendo, registrando libros en Indecopi. Gracias, Inés.
Sí, bueno, respecto a lo primero, ¿no? Como indica, soy editora del Centro Bartolomé de las Casas. Llevo trabajando allá más de 10, 11 años, más o menos, ¿no? Aparte también poseo una editorial propia, una editorial independiente, se llama Atos Editores, ¿no? Entonces, bueno, me encanta este mundo editorial, ¿no? Y muy contenta, realmente es una satisfacción, ¿no? Para mí, poder realizarme en este trabajo, ¿no? Es un gran compromiso, ¿no? que asumimos justamente con la sociedad, ¿no? De poder, desde el Centro Bartolomé, las casas, por ejemplo, desde la editorial del CDC, promover la investigación, ¿no? Su desarrollo, la difusión del conocimiento sobre el mundo andino. Entonces, es el compromiso que tenemos desde la editorial del Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Apoyar justamente lo que es la comprensión y el respeto. La editorial del CBC nace en el año 1984, ¿no? Y actualmente tenemos 19 series editoriales. Las series editoriales que manejamos tratan sobre temas relacionados a antropología. Tenemos una serie que se llama Monumenta Lingüística, cuadernos de capacitación popular, temas de actualidad, archivos de historia andina. Tenemos más de 380 títulos publicados impresos, aparte de la revista Andina, que también trabaja temas en ciencias sociales respecto al mundo andino, ¿no? Temas, por ejemplo, desde la antropología, historia, arqueología, lingüística. También ya estamos ahorita en el número 56 de la revista Andina. ¡Wow! Es harto realmente. Sí, es que bueno, el Centro Bartolomé de las Casas también ya tiene 48 años, ¿no? De vida institucional. Y bueno, y sigue con la misma visión y misión que es justamente la escucha del mundo andino, ¿no? Entonces, desde la editorial, por ejemplo, trabajamos en general temas que tienen que ver con ejes estratégicos que tenemos actualmente, como gestión del agua y de la tierra, cambio climático, interculturalidad, equidad de género, economía solidaria, ¿no? Agroecología y soberanía alimentaria, entre otros, ¿no? Y también respecto al tema que hoy día nos estamos conversando, yo también quería comentarles sobre la biblioteca del CDC, ¿no? Porque estamos hablando de los libros, ¿no? Entonces, no solamente desde la editorial, que es el área de producción, ¿no? De sistematización del conocimiento, ¿no? A través de libros impresos y ahora de libros digitales, porque ya estamos publicando a través de ebooks, ¿no? Tenemos que entrar obviamente más con esta pandemia, en esta nueva, bueno, en esta tecnología que tal vez ya hace mucho tiempo se ha manejado en otros lugares, pero bueno, nosotros ahora recién estamos implementando. Y nos vamos a quedar con esta forma. Sí, todavía largo tiempo, entonces estamos súper pilas al respecto, ¿no? Para que también esas publicaciones puedan difundirse en este formato, ¿no? A nivel a nivel internacional. Pero lo que quería comentarles también, Inés, es sobre la biblioteca del CBC. La biblioteca se creó en el año 1974 y es una biblioteca especializada también en el estudio del mundo andino, ¿no? Y en ciencias sociales igualmente. Ahorita está en plena reestructuración, ¿no? Se está trabajando con muchas ganas, con mucha energía, con mucha voluntad en esta nueva estructura que va a tener, ¿no? Para también poder promover, difundir de una manera más, digamos, con mayor alcance, ¿no? A un público mucho mayor. Y también estamos en proceso de digitalización de la biblioteca. La biblioteca del CBC tiene 55.660 títulos aproximadamente. Tenemos hemeroteca, tenemos mapas, ¿no? Y bueno, la idea, y tenemos ahora también una sección de archivo, ¿no? De archivo histórico, con documentos también de inicios de 1900 hasta de 1800. Entonces, queremos también, ¿no? Poder relanzar, esperemos que este año podamos culminar, ¿no? Con esta reestructuración de la biblioteca para que pueda tener un alcance en un público general. Ñañay, Anael, interesante lo que nos has venido contando sobre esta casa tan importante a la que muchos hemos visitado, muchos estudiantes, investigadores, cómo es la Casa Bartolomé de las Casas. Quería hacerte otra consulta, Ñañay Anael. ¿Cuál ha sido tu experiencia registrando libros de esta institución, ¿no? ¿Has tenido alguna dificultad o qué consideraciones se deben tener?
Sí, Inés, bueno, en el Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Registramos los libros en la Biblioteca Nacional del Perú, inicialmente, ¿no? Cumplimos con dos trámites que se solicita, que realmente son trámites que todos en el mundo editorial tenemos que sacar. El primero, por ejemplo, es una obligación, ¿no? Es por ley que se tiene que sacar el depósito legal. El depósito legal, no, es un registro donde uno pone el nombre del autor, el título, los datos también del autor, su fecha de nacimiento, DNI, domicilio legal, etcétera. Y todo esto justamente se toma en consideración, ¿no? También igualmente la editorial o editoriales que están publicando el libro, ¿no? Y realmente es un respaldo muy grande tanto para la editorial y también para el autor, y se consigna en la página legal de la publicación que se llama la página de créditos, ¿no? Entonces, después de haber hecho esos trámites, son aproximadamente unos 30 días que uno debe de enviar ya bien el libro en formato impreso, ¿no? O también la última versión en formato digital, porque ahora tanto los libros impresos como las versiones digitales tienen depósito legal. Entonces, primero cumplimos siempre con este requerimiento. Luego sacamos también el ISBN, ¿no? El ISBN es un código internacional que también viene con la consignación de un código de barras. ¿Ya? El ISBN ya no es, se saca, si bien se saca en la Biblioteca Nacional del Perú, pero es un código más que nos sirve para trabajar con las librerías, para que nuestras publicaciones estén en librerías, en catálogos internacionales. ¿Ya? Entonces es importante por ello, porque tu obra se puede difundir también a través de este registro, ¿no? Y también ambos registros, tanto el ISBN como el depósito legal avalan, ¿no? Y son garantía justamente de los derechos de autor y también los derechos patrimoniales de una publicación, ¿no? Es decir, de los derechos de edición. Entonces, bueno, son trámites que realmente las editoriales, ¿no? En el Perú siempre tenemos que cumplir, ¿no? Y bien, bueno, el primero es gratuito, el segundo sí tiene un costo, ¿no? Pero igualmente es algo que no es menos de 50 soles, entonces creo que es asequible, ¿no? Ah, interesante, interesante, ñañay. Según esta realidad, hemos venido haciendo cambios, ¿no? Antes de la pandemia, durante y ahora después de la pandemia también, que al menos desde Bartolomé de las Casas, ¿cómo se siente, no? Antes de la pandemia, ¿con qué frecuencia se realizaban las ediciones? Y ahora después, ¿cómo es nuestra realidad actual? Sí, ha habido un cambio bien grande, ¿no? Respecto a la culminación, por ejemplo, de procesos editoriales, no solamente en Bartolomé, sino también hablando con varias otras editoriales y amigos de editoriales independientes, ¿no? Bueno, ha sido realmente algo bien catastrófico para todos, porque los libros y el mundo editorial, la cadena de producción de un libro, ¿no? En la que está justamente vinculado tanto el autor, ¿no? Editor, distribución, librería y los mismos usuarios, ¿no? Ha decaído bastante, porque las presentaciones, por ejemplo, de libros y otros eventos presenciales son básicos realmente en el mundo editorial, ¿no? Es distinto participar en una presentación donde puedes comprar el libro, lo adquieres y ahí está el autor y tienes la firma directa, ¿no? A una presentación virtual donde siempre, o sea, es un poco más frío, ¿no? O sea, no hay una comunicación directa, ¿no? Entonces, Hay el calor humano. definitivamente, entonces, también otro sector, o sea, otra parte que ha sido realmente que hemos bajado mucho, ¿no? En cuanto a las ventas es en las ferias de libros, ¿no? Entonces, y esto ya está comprobado, o sea, las ferias de libro realmente virtuales, ¿no? No han podido, no hemos podido tener una venta como la que hubiéramos esperado, ¿no? En general en el Perú. Entonces, eso también nos ha limitado bastante la producción, porque el sector editorial ya de por sí es un sector un poco marginado, ¿no? Porque realmente nuestra población no lee mucho, entonces es un esfuerzo en conjunto que se hace, ¿no? Para transmitir la cultura a través de la cultura escrita. Y con esta pandemia,
lastimosamente, pues estos circuitos, ¿no? De producción, de venta, no se han podido mantener de igual manera. Entonces, en el caso del CBC, nosotros el año pasado solamente hemos publicado 3 libros. Normalmente publicamos unos 13, 12 títulos. Sin embargo, este año nos hemos podido reponer, ¿no? Hemos visto otras soluciones. El año pasado no estábamos, nadie estaba realmente, nadie había previsto, nadie había pensado que podría pasarnos algo como lo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia. Pero este año, ya con la experiencia del año pasado, hemos visto otras soluciones y este año tenemos bastantes publicaciones nuevas, son unos 15 títulos aproximadamente, o un poquito más incluso, ¿no? Entre manuales, diccionarios de quechua, inglés, español, por ejemplo, el diccionario trilingüe, que ya está listo, libros sobre agroecología, libros también sobre historia del Cusco, entre otros, ¿no? Entonces, ya este año estamos siendo también ya muy positivos y con muchas ganas y energía para proseguir con este camino cultural. Qué bueno, ñañay. Ahora sí, vamos con nuestro Turay Hilario. Gracias, Inesita. Queríamos hacerle una pregunta a la doctora Julia Karina Campana de Indecopi. Por favor, doctora, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene un libro al inscribirse? ¿Es para un determinado tiempo? Seguramente muchos creadores, personas que están con este trabajo o con esa intención de registrarlo ante Indecopi, seguramente tienen esta consulta. Por favor, adelante. Muchas gracias. Les comento, el registro tiene una vigencia y es más, incluso aún así el autor no haya registrado, la protección que la ley le da es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Esa es la protección que la ley otorga, registre o no registre. Como hemos visto, el registro tiene una característica netamente declarativa. Entonces, lo importante es que el autor, una vez que cree, si es que tiene la posibilidad, haga el registro, y si no, tal vez lo pueda difundir para que tenga como demostrar que él es el autor, ¿no? A través de la publicación de la obra. Entendido, doctora. Y bueno, ¿existe alguna diferencia para el trámite de inscripción entre una persona natural y una persona jurídica? ¿O empresa, sí, o una institución? Sí existe una diferencia, porque en el caso de personas naturales, el monto que se paga por registro es de 136 soles con 50 céntimos. Y en el caso de personas jurídicas o instituciones, el monto es de 195 soles. Entonces hay una variación que se tiene. Y esto porque lo que se busca es, de alguna manera, fortalecer el tema del registro de los autores, ¿no? Que algunas veces no lo hacen por el tema económico. Entonces, por ahí es que se tiene esa diferencia en las tasas. Ahora, ¿cómo me apersono al banco, doctora? ¿Me dan algún código en Indecopi previamente o es que ya en el banco ya se sabe, digamos, voy a hacer depósito para publicar un libro? ¿Cuál es el trámite, doctora? Ya, le comento, nosotros trabajamos con aranceles. En el caso del registro de personas naturales, cuando uno va al Banco de la Nación, lo que le van a pedir es su número de DNI. Le da el número de DNI y hay que darle el arancel, que es 203 000, 3 veces 0, 704. Ese es el arancel que se da si es persona natural. Y si es persona jurídica, el monto, como les dije, es 195 soles y igual se da en este caso el número de RUC, la razón social, y el arancel es 203 703. Ahora, si el anotar los aranceles se complica bastante, nosotros tenemos un RPC a través del cual nosotros atendemos lo que son consultas por WhatsApp y consultas telefónicas. Nuestro RPC es 91 30 15 92 8. Ese es nuestro RPC. Nosotros estamos ahí atendiendo de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 para las consultas. Ahora, si en ese momento, por ejemplo, la persona no dispone de tiempo para consultarnos, lo que puede hacer es escribirnos por WhatsApp. Nos escribe por WhatsApp y nosotros le estamos dando la información. Ahora, si también desearan, yo les puedo dar mi correo electrónico para que me puedan escribir con toda confianza. Mi correo es cadekilocampana@indecopi.gov.pe. Entonces, con toda confianza nos pueden escribir también para cualquier consulta o también le pueden escribir a la jefa de la oficina. El correo es
indecopy.gov.p. Es la doctora Paola Aragón, la jefa de la oficina. Entonces pueden escribirle también a ella o me pueden hacer la consulta a mí si desean por correo. Lo importante es que nosotros estamos a disposición para poder apoyarlos en cualquier duda, ¿no? No tengan ningún reparo. Si bien es cierto, no estamos atendiéndolos presencialmente, pero sí tenemos el correo, tenemos la línea telefónica para poder brindar cualquier apoyo, cualquier duda que ustedes puedan tener. Doctora, y en estos años que usted labora en Indecopy, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es el flujo, digamos, de los creadores? ¿Hay bastantes? ¿Hay pocos? ¿Hay gente que, digamos, hace creaciones, sí, escribe, pero sí está en el marco legal o a algunos que no les interesa? ¿Qué nos podría comentar sobre ello? Ya, le comento que sí tenemos registros, no son muy elevadas las cantidades de registros, ahorita no tengo la estadística, pero sí, normalmente cada año se tiene registros. Lo que sí es que algunas veces las personas tienen ese mito, ¿no? De creer que es bastante complicado el trámite y no, ese es un mito como tal. El registro es bastante sencillo. Lo único importante es que una persona pueda tener la sinceridad del caso al momento de hacer el registro. ¿Qué quiere decir? Como yo soy el autor, yo sé en qué casos he copiado de otra persona, en ese caso tengo que tener la sinceridad de decir, ¿sabe qué? Este párrafo no me corresponde, es de otro autor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? En ese caso nosotros les informamos sobre lo que es el derecho de cita. Igual, por ejemplo, si hay fotografías, hay que tener, si está muy relacionado al tema, podrían señalar la fuente, o si son temas, la foto es muy arbitraria al texto, en ese caso tienen que adjuntar una autorización. Lo otro es que lo que la oficina va a evaluar en el caso de la obra es la originalidad, o sea, esa forma especial en la que el autor está creando la obra. Entonces, eso debemos tener en cuenta al momento de solicitar el registro. Se paga la tasa, si es que es persona natural, hace el registro vía la plataforma, llena todos sus datos, adjunta un ejemplar de la obra en PDF. Como les digo, también hay algunas personas que lo hacen en manuscrito. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Escanean la obra y lo adjuntan también en un formato PDF, ¿ya? Se presentan las autorizaciones en el caso corresponda o si no, básicamente una declaración jurada si es que hubiese fotografías que son del autor. Presenta esa solicitud, se hace la evaluación, si es que está con toda la información y se puede evaluar que la obra tiene características de originalidad, en 30 días hábiles le están dando la partida registral. Entonces, si se dan cuenta, el trámite no es complicado. Lo que sí es importante es que nosotros tengamos la sinceridad del caso al momento de hacer las consultas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no nos comentan de que tienen citas, puede ser el caso de que al momento de hacer la evaluación, el especialista en derechos de autor verifique que hay párrafos que no tienen la fuente y en ese caso les denieguen el registro. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con respetar los derechos de un tercero. Entonces, la recomendación siempre va a ser, cuanto más sinceros seamos al momento de hacer la consulta, mucho mejor va a ser la información que nosotros les podamos proporcionar y también van a tener el éxito al momento de hacer su registro. Doctora, toda esta información que nos ha compartido en este podcast cultural se puede encontrar en la página web de Indecopy seguramente. Sí, y en cuanto volvamos al trabajo normal, una vez que pasemos esta situación tan difícil que vivimos ahora, ¿dónde está ubicada la oficina de Indecopy en Cusco? Estamos en la urbanización Constancia, en la manzana A, lote 11-2. Esto es como referencia detrás del paradero Amauta. Nosotros atendemos, como les mencionaba, en oficina atendemos de 8:30 a 4:30, ¿no? En situaciones normales. Ahora lo que estamos haciendo, por estar en situación de riesgo extremo, estamos atendiendo de manera remota. Entonces, como le digo, el tema de las consultas por el teléfono son como que estuviéramos nosotros al lado porque podemos conversar, les damos esa amplitud. Es más, como les mencionaba, ¿no? Si hay alguna duda un poco más compleja, también existe el canal del correo electrónico para que nos puedan adjuntar si tienen alguna duda, alguna información o hacer las consultas. Entonces, que esta situación que ahora tengamos no sea una barrera para que nosotros podamos seguir creando. Al contrario, nosotros nos debemos tener mucho en cuenta que nuestro aporte cultural a través de nuestra obra fortalece nuestra cultura a nivel de nuestro país. Entonces,
cuanto nosotros podamos de mejor manera poder seguir creando y seguir confiando en las instituciones que nuestro país tiene, de mejor manera nuestra cultura va a desarrollar. Entonces, el Indecopi, por ejemplo, lo que hace es trabajar junto con otras instituciones bastante en lo que son temas de formación. Nosotros tenemos un programa que se llama Yo Decido, Yo Respeto, y lo que hacemos es llegar a colegios, institutos, universidades, ¿para qué? Para fortalecer ese respeto hacia la propiedad intelectual, hacia los derechos de autor, ¿no? Finalmente, doctora, se nos viene una consulta más. Hasta ahora hemos conversado sobre el tema del libro, pero para ir cerrando este diálogo, seguramente es distinto hacer un trámite, digamos, en el marco de una obra teatral o en el marco de algún tema musical, o es lo mismo el trámite, por favor. El trámite es muy similar, en todo siempre es así, o sea, presento el formato, adjunto la obra y pasa la evaluación. La diferencia es en función a los requisitos. Por ejemplo, si es un software, lo que voy a hacer es adjuntar la base de datos, el código fuente, y voy a señalar la parte más importante de este. Y también lo que me van a pedir es que señale los datos del software, ¿no? La diferencia va a ser en la protección, porque de la fecha que sale este software son 50 años de protección que se tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que el software cambia de manera muy rápida. En el caso de obras de teatro, lo que se tiene que hacer es adjuntar una grabación de la presentación, y hay que tener en cuenta si estamos usando música. Por ejemplo, si usamos música y no nos corresponde o no hemos creado especialmente para esta obra de teatro, debemos tener la autorización. Hay que ver el tema del vestuario también, si es que se ha contratado a alguien para que cree un vestuario especial para la obra. Hay que ver el tema de si es que va a haber una puesta en escena de alguna danza, alguna presentación musical, el tema de la coreografía. Se tiene que adjuntar el libreto donde está todo el desarrollo de la obra. O sea, va a depender mucho, como le digo, en función a qué tipo de obra es. Por ejemplo, si es una escultura, lo que me van a pedir son fotografías de diversos ángulos de la obra, de esa escultura, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda evaluar la originalidad de la misma. Si va a ser, por ejemplo, música, y esta música tiene letras además, o sea, es melodía y letra, eso se va a registrar como un fonograma. Y en el caso de fonograma, aparte de presentar la grabación, me van a pedir que señale quién es el autor de la letra, el autor de la música, el arreglista, si es que ha habido ejecutantes, por ejemplo, quiénes son los ejecutantes, qué instrumentos están ejecutando, si es que es la interpretación. Ahora, en ese caso, me van a pedir que presente la autorización de estos ejecutantes, o de ser el caso del arreglista, si es que es un tercero, o del autor de la letra, si también es un tercero. O sea, mucho va a depender de la obra que quiero registrar, y en función a eso también los montos van a variar de registro, ¿no? Entonces, para eso es importante, como les decía, que nos puedan llamar previamente para que nosotros les podamos orientar, y de tal manera, antes de poner en puesta en escena esa obra, ustedes ya tengan toda la documentación o la información de ser el caso, ¿no? Para no incurrir en ninguna afectación a los derechos de autor, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Yo hago una grabación en una sala y contraté a ejecutantes que solamente para la grabación me están haciendo la ejecución de ciertos instrumentos. En ese caso, ¿qué pasa, no? Tal vez yo ya no los voy a volver a ver, y pedirles a la autorización de manera posterior se me va a complicar. Entonces, mejor es, antes de hacer la grabación, tener las autorizaciones, todos los documentos necesarios, y después hacer la grabación. De tal manera que al momento de solicitar el registro yo puedo presentar las autorizaciones sin ningún inconveniente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, también en el caso de música hay algo que siempre se les escapa a las personas, ¿no? Algunas veces hacen grabación de temas y le ponen la palabra derechos reservados. Y lo que pasa es que todavía el autor está dentro del periodo de protección y obvian pedir la autorización. Entonces, eso también puede generar problemas, porque si el autor está todavía dentro del periodo de protección, él obviamente no va a estar de acuerdo de que utilicen la letra o la melodía sin su autorización. Entonces, puede iniciar ahí una denuncia, ¿no? Porque están afectando a sus derechos como autor.
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y de preferencia tal vez informarse de manera previa para que no incurran en ningún acto, ¿no? Que pueda traerles algún tipo de consecuencia legal. Muchísimas gracias, doctora Julia Karina Campana Morales. Ella es especialista de Indecopi. Panache Inés, ¿tienes alguna consulta? Sí, yo quería invitar a Nael, aprovechando la presencia de la doctora Karina, si tuviera alguna consulta, algo que quieras preguntar, tienes la palabra, ñañay. Gracias, Inés. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, un poquito para comentar lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Respecto a los derechos de autor, ¿no? Vemos de que es tan importante realmente poder proteger los derechos de autor y también los derechos patrimoniales, ¿no? De las publicaciones, y esto es a través de la Biblioteca Nacional del Perú y a través de Indecopi, ¿no? Entonces, agradezco mucho, doctora, porque en el tema de Indecopi también nos ha brindado mucha información valiosa el día de hoy, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a estar allí. Hemos ido a Indecopi, también tenemos libros registrados, ¿no? No Sí. todos, pero es importante realmente también contar, porque mientras más respaldos, ¿no? Le demos justamente a nuestras publicaciones, a nuestros autores, pues cuando surjan lastimosamente casos de piratería, como hemos tenido, por ejemplo, desde el CBC, ¿no? Con respecto a nuestras publicaciones, pues tenemos ya el aval, ¿no? De la biblioteca, de Indecopi, entonces podemos hacer respetar los derechos de autor y los derechos patrimoniales también de las ediciones, ¿no? Entonces, bueno, es realmente un tema que es muy importante para conocer, ¿no? En este sector. Y la pregunta, doctora, ¿no? Es la siguiente. Yo he preparado una pregunta para consultarle, a ver su opinión respecto a derechos de autor. En el campo editorial, es usual trabajar con textos históricos, con textos clásicos, por ejemplo, Garcilaso, Cervantes, Platón, entre otros, ¿no? Con la finalidad de editarlos, ¿no? Difundirlos, ponerlos al alcance del público juvenil e infantil, ¿no? Es decir, transformar, ¿no? Ediciones clásicas a ediciones populares, juveniles o infantiles, ¿no? Con un lenguaje ya más especializado, dirigido a un público distinto a la que obviamente tienen estas ediciones en sus formatos originales, ¿no? O prínceps. Entonces, en este sentido, considerando legalmente los derechos de autor, ¿qué piensa usted respecto de la edición de estos clásicos de la literatura en ediciones amigables y o adaptables, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura y del patrimonio cultural, ¿no? Eso sería, doctora, la consulta. O sea, desde Indecopi, por ejemplo, ¿no? Si queremos nosotros reeditar o editar o adaptar, digamos, una publicación ya clásica, ¿no? Que tenga derechos de autor, digamos, los derechos patrimoniales, mejor dicho, liberados, ¿no? Porque como usted ha indicado, los derechos de autor siempre van a pertenecer a las personas que han elaborado estos documentos, ¿no? Cómo tener también cuidado, cómo poder difundir estas publicaciones que son patrimoniales, ¿no? Ya son del mundo, ¿no? Ni siquiera ya de ciudades, no hay más y estos autores, sino ya se han vuelto obras patrimoniales, universales. Claro, lo que yo entiendo es lo que usted me señala es que están haciendo como una especie de actualización de las obras, ¿verdad? Entiendo algo así. Una adaptación, por ejemplo, ¿no? Una adaptación en un formato, digamos, juvenil, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Tenemos pero cogemos ese texto, pero para una edición ya juvenil, para que pueda llegar a colegios, ¿no? O a jardines, etcétera, ¿no? Claro, lo que habría que tener mucho cuidado es en que no estemos afectando a la integridad de la obra, ¿no? Porque recordemos que el derecho de integridad es un derecho que va a permanecer, por más que el autor haya pasado 100 años de su muerte, el derecho moral permanece. Entonces, si ese trabajo que están realizando no va a afectar a la integridad del autor, o sea, podrían desarrollarlo como tal, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tema, porque recordemos que dentro de los derechos morales está el tema del derecho de paternidad, que entiendo que ustedes sí lo cumplen al momento de colocar los datos del autor, ¿no? Del autor original de las obras. Pero hay que tener mucho cuidado con este tema de la integridad. Le comento, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la oficina de Cusco recibimos hace un par de años una solicitud de un registro de una persona que lo que había hecho es a la fotografía de Charles Chaplin, le había cambiado la vestimenta, ¿no? Lo había puesto hacia nuestra región, le había puesto un chullo,
le había puesto un poncho y algunas cositas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, nuestra Dirección de Derechos de Autor denegó ese registro. ¿Por qué? Porque consideró que se estaba afectando a la integridad de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, de tratar de que no se afecte esa integridad. ¿Para qué? Para que nosotros tampoco no nos podamos ver inmersos dentro de una infracción, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ojalá nuestros... Sí, sí, Turay. Disculpa que interrumpas, de repente se me viene también otra pregunta. Esta es incluso para ambas, ¿no? Para ambas invitadas nuestras, a la doctora. Por ejemplo, seguramente hay, y nos comentará ahora, producciones braille, ¿no? De personas que seguramente también hay producciones. Y en este caso, ¿hay alguna diferencia para ellos el trámite? ¿O es como cualquier otro trámite que se tiene que hacer los pagos, en fin, todo eso? Por favor, doctora. En este tema no tengo muy claro, quedaríamos un poco este tema, pero lo que sí es que hay ciertas excepciones en el caso de los derechos de autor para convertirlos al idioma braille. Es muy distinto para una persona que normalmente debería pedir una autorización, ¿no? Hay una excepción, como en el caso de los docentes, por ejemplo, cuando quieren enseñar por ejemplo, literatura, que ellos puedan hacer uso de obras de otros autores. Entonces, para transformarlos al lenguaje braille, hay una excepción, ¿no? Que ellos no necesitan pedir la autorización. En el caso del registro, me parece que no había exoneración, sin embargo, me queda un poco ese tema, la duda. Yo tendría que consultar bien porque no tengo ahorita esa información, la verdad no lo tenía prevista esa consulta, entonces no lo tengo. Yo quedaría pendiente en pasarle tal vez esa información para que usted lo pueda difundir y no pecar de cometer un error y dar una información errónea. Muchas gracias, doctora. Y lo propio, esta pregunta a Anael. Anael, hay paisanos nuestros, cusqueños, que hacen producción en braille, en el lenguaje de braille. No sé si hay esa experiencia dentro de Bartolomé de las Casas o no, por favor. Sí, no tenemos, la Hilario, experiencia, ¿no? En esto, pero bueno, igual tampoco está descartado, ¿no? O sea, no hemos tenido alguna propuesta al respecto, pero me parece interesante, ¿no? De poder también igualmente trabajar, porque tratamos de ser siempre los más inclusivos que podamos, y obviamente eso también es una necesidad. Entonces, más bien, gracias por comentarlo, porque lo estoy ahorita apuntando, ¿no? Para considerarlo desde el plan de editorial. Muchas gracias a ambas. Estamos muy agradecidos. Panache y Inés, ¿tenemos alguna otra pregunta que se nos va o vamos cerrando esta entrevista con la doctora Karina, asimismo con Anael del Centro Bartolomé de las Casas? No, solamente quería agradecerles por haber darnos su tiempo para estar con nosotros y compartir también con el público que esté interesado también en estos temas. Y bueno, esperemos que nuestros oyentes hayan anotado los números de celular, el correo electrónico que nos ha brindado la especialista, la doctora Karina Campana. Si no, pueden encontrar todavía esta información, solamente tienen que volver a ver el podcast o escucharlo por Spotify y pues tener la información a la mano. Muchísimas gracias, Anael, gracias también a la doctora Karina Campana por habernos cedido su tiempo y compartir esto tan importante que es para nosotros y, como decía Anael, en este mes de las letras, ¿no? Gracias. A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les agradecemos por su presencia y les auguramos muchos éxitos, esperando contar con ustedes en una próxima oportunidad. Nos despedimos. Tura Hilario. Tupananchis Camaña, muchísimas gracias, doctora Karina Campana Morales, asimismo a la señorita Anael Pilares Valdivia. Esperamos tenerlos muy pronto en este espacio que es de todos, el Causaininchi, es un podcast desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Tupananchis Camaña, muchas gracias. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llancay Nincuna, Mincacuy Nincuna.
Y hablando de los trabajos que se realiza aquí en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Churamo y Turay Elder, el libro. Hola amigos, por el Día del Libro y de los Derechos de Autor, permítanme declamar y transmitirles algunas frases. El libro. Amigo fiel que me acompañas cuando hay frío o calor, amigo sabio que me enseñas de la vida lo mejor. Contigo descubro el mundo entre páginas de amor, de lo simple a lo profundo, de la alegría al dolor. Amar a mi patria me enseñas, también cómo hacer un avión. Me cuentas historias pequeñas, es tuyo mi corazón. Tú eres libro, mi amigo, y yo de ti disfrutaré. Quédate siempre conmigo, que yo también te amaré. Autor Maritza Valle Tejada. Amigo libro. Eres tú, amigo libro, ventana del mundo, y en tus páginas admiro lo que mi vista no pudo. Eres tú, amigo libro, la aventura que he soñado, el poema que recito, el cuento que me ha calmado. Eres tú, amigo libro, compañía en mi soledad, silencio para salir del ruido que rodea mi caminar. Eres tú, amigo libro, quien nos muestra nuevas sendas y nos abre nuevos caminos, amigo que alivias las penas. Autor Jesús Pascual. Don Libro está helado. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. Autor Gloria Fuerte. El libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Autor Rubén Darío. Nada proporciona tanto placer a un autor como el encontrar sus propios trabajos respetuosamente citados por otros doctos autores. Autor Benjamin Franklin. Bueno amigos, los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Hasta otro día. Ya sabes, ahora también desde la comodidad de tu hogar puedes visitar nuestra biblioteca virtual de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de nuestra institución como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Tupananchis Camaña, Panachay Inés. Ari, Turay, Llaqtamasi, Kanchamasi, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Causa y Ninchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Chaynaka, Huajcuticamancha, Tupananchis, Tinconanchis, Camaña.
Kaykamankarkan Kawsayninchis podcast cultural llaqtanchiskunaq kawsaynin yachaynin ruwaynin mink'akuyninkuna kawsayninchiskunata kallpachananchispaq sapinchakunanchispaq Kawsayninchis podcast cultural tupananchis kamaña. Dirección desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.